Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la CTA. Hoy día vamos a tocar el tema instrumentos de medición. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema. Desde los siglos las personas siempre han tenido la necesidad de medir porque es una tarea que resulta muy útil para la vida diaria. Se puede aplicar, por ejemplo, para contar cosechas, contar dinero, medir distancias entre un punto y otro, pesar objetos o personas, medir el tiempo que se tarda en llegar a un lugar, entre otras. El problema en la antigüedad era que no existían instrumentos de medición, por lo que las personas medían empleando sus manos, sus pies, brazos o mediante cualquier otro procedimiento que se le ocurriera. Lo que sucede con este método es que cada individuo posee características físicas diferentes. No todos tienen las extremidades del mismo tamaño, por lo que las medidas no eran exactas. Esa dificultad origina que la creación de los instrumentos de medición y el sistema de medición. Con estos elementos se establece una forma de medición internacional e inalterable, que no cambia dependiendo de quién realice la medida o también evitando problemas de imprecisión. Entonces, vemos desde que la antigüedad comenzaron a utilizarse ciertos mecanismos, en este caso las extremidades, manos, pies, y no utilizaban lo que eran los instrumentos de medición en la antigüedad. Pero como nos explican, nos dicen de que a veces hay personas con diferentes rasgos físicos, siempre las mediciones no eran exactas, por lo cual se inventaron estos instrumentos de medición con el fin de lograr tener una medida exacta y no haya ninguna confusión en medir o pesar o sacar una suma o algo referente a cualquier momento de medición o instrumento de medición que se va a usar en ese momento. Entonces, vemos de cómo la humanidad ha ido evolucionando mediante estos instrumentos de medición que han aparecido en la antigüedad. Por ejemplo, ahora en la actualidad podemos ver de que hay varios instrumentos de medición en el cual podemos ver que hay una regla graduada metálica con el cual mayormente lo los usan los ingenieros, tenemos la escuadra que lo usan los físicos, tenemos el metro plegable que viene a ser una parte de una regla contráctil que en el cual se va a dividir en partes y va a dar longitudes más amplias que una regla normal. También tenemos la cinta métrica, con el cual también los usan los ingenieros para medir áreas ¿cómo se llaman? Cuadradas, áreas largas y todo referente a lo que es eh, la distancia. Tenemos el polímetro. El polímetro viene a ser un instrumento por el cual se va a medir lo que es la carga eléctrica positiva y negativa de un instrumento. Puede ser un radio, un televisor, otros electrodomésticos eléctricos. Tenemos también este aportador de los ángulos, en el cual también es una medición que se va a usar mayormente en la física, en la trigonometría, para medir diferentes ángulos respecto a una base. También tenemos la falsa escuadra, que viene a ser una reposición similar a una escuadra, pero esta va a tener la finalidad de poder moverse de un lado a otro lado como si fuera un transportador. Luego tenemos el calibre viene a ser el pie de rey, también conocido, que viene a ser una medición también que nos da resultados exactos sobre cualquier medición que se va a realizar. Es casi lo mismo como la regla, pero estos van a tener una referencia más exacta sobre la medición. Luego tenemos el micrómetro. El micrómetro es un instrumento por el cual se va a medir el peso sobre el objeto que se está midiendo, en el cual nos va a dar un peso exacto donde pesa tal objeto. Mayormente lo están usando los ropavejeros cuando miden, por ejemplo, cuando sale un señor queriendo comprar fierros, botellas, todo eso, siempre llevan un instrumento llamado conocido como micrómetro, conocido mayormente de metal, en el cual el señor va a pesar todos los objetos que pesan dentro de los metales, plástico, todo eso, y va a dar un peso exacto solamente sosteniéndolo desde la punta para medir el peso que se va a realizar. Eso mayormente lo hace la realización junto con la gravedad, que también va a ayudar en el peso del objeto que se van a pesar en el micrómetro. ¿Qué es un instrumento de medición?
Vamos a ver esta palabra que es un instrumento de medición. Para poder comprender qué es un instrumento de medición y cómo trabaja, es importante conocer los términos. Un sistema de medición y una unidad o patrón de medición. Un sistema es un conjunto de objetos relacionados con que se trabajan juntos para lograr un propósito. Teniendo en cuenta esta definición, un sistema de mediciones o en un grupo de magnitudes físicas con sus respectivas unidades con la finalidad de medir cualquier fenómeno. Para comprender mejor estos términos y cómo se relaciona, veamos cómo modelos del Sistema Internacional de Medidas se cuenta con las diferentes magnitudes. La magnitud de la longitud, por ejemplo, tiene como unidad de medición principal el metro, mientras que la masa cuenta con el kilómetro y el tiempo con la longitud de segundo. Cada magnitud dentro de este sistema cuenta con una unidad principal que le permite establecer la medición. Tenemos el tiempo, el kilogramo, las pesas, todo lo referente que hemos visto anteriormente sobre los instrumentos de medición. Respecto a cómo se va a representar con las magnitudes físicas que cada uno representa y cómo también se va a expresar en sus unidades, en el tiempo en segundos, en la masa en kilogramos y otros instrumentos más que se van a realizar. Una vez comprendido lo anterior, es mucho más fácil entender los instrumentos de medición, que vienen a ser herramientas que permiten comparar una unidad seleccionada con los objetos o fenómenos cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces la unidad está conteniendo en esa magnitud. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de una cuerda, podemos emplear como instrumento de medición una regla o una cinta métrica. En este caso, la unidad seleccionada es el metro y la longitud física es la longitud. Supongamos que una vez realizada la medición, determinamos que la cuerda tiene 1 metro. Eso quiere decir que tenemos 1 metro contenido en una longitud de una cuerda. Surgimiento de la medición. El surgimiento de la medición, cómo surge la medición a lo largo de la historia para poder entendernos acerca también de los instrumentos de medición. Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el del número, pues tenía la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde, y por propias necesidades de un desarrollo, anunció el concepto de medida realizado por las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias o muy antiguas. Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente se construyeron el volumen, el ángulo con una necesidad debido a las primeras mediciones de longitud empleadas el pie, el palmo, el brazo, entre otros, que construyeron al mismo tiempo los tiempos de los primeros patrones de unidades de medición, que eran fácilmente transportables y presentables en una relativa uniformidad, además de comprobar masas de acuerdo con la sensibilidad muscular, o se medían distancias relacionadas con el tiempo a partir de lo que se podía recorrer a pie en un día o otras medidas por el estilo. Entonces, en esta parte nos están enseñando de que varios objetos se podían medir mediante diferentes instrumentos de medición, en el cual podemos tener el pie, también tenemos el tiempo, tenemos los kilogramos, la longitud, el volumen y los ángulos respectivamente, cómo se realizaban con varios tipos de objetos. Entonces podemos entender esa parte de cómo surgieron los instrumentos para medir ese tipo de longitudes físicas. Por lo cual le muestro esta imagen representativa a lo largo de la historia de cómo se muestra la representación de algunos instrumentos a lo largo de la historia que se han realizado. La medición, por ejemplo, la medición desde la Tierra hasta la Luna, la medición del Sol hacia la Tierra, los instrumentos que utilizaban para medir, por ejemplo, algunos eran de piedra, otros eran, por ejemplo, metálicos. También la medición de las esculturas, ¿cómo se llama? La arquitectura, todo esto es referente a diferentes culturas respecto a su instrumento de medición que utilizaban en su época. Las características de los instrumentos de medición. Las características de mayor importancia para los instrumentos son
La sensibilidad, que es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. La presión es la capacidad de un instrumento de dar al mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones y que permite indicar, registrar o controlar el instrumento. La exactitud es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir 50 metros, voy a utilizar un instrumento de longitud, en el cual me va a dar un aproximado, en este caso decimales, pero me va a dar con exactitud la medición de esa medida. La apreciación es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida. Entonces, con la apreciación vamos a notar la medida con la cual se va a realizar los instrumentos de medición y nos va a dar una apreciación sobre aquella longitud o aquel instrumento que vamos a utilizar. El error viene a ser es la diferencia que existe entre el valor del instrumento que indica que tenga la variable del proceso y el valor que realmente tenga esa variable en ese momento. En ese caso, por ejemplo, para medir un instrumento podemos medirlo y en unos casos puede a veces cometer unos errores en la medición, por el cual siempre la diferencia de medidas que se va a realizar siempre se hace con instrumentos adecuados para ese tipo de longitudes o de tipo de mediciones físicas. Por ejemplo, tenemos acá la medición de la temperatura por el termómetro, tenemos la balanza para medir los kilogramos, la regla de la longitud y el reloj del tiempo. Algunos instrumentos de medición. Vamos a ver algunos instrumentos de medición. Entre ellos tenemos el que es la regla graduada, que tiene la forma delgada y rectangular y suelen venir con graduaciones de diversas unidades de medida como milímetros, centímetros y decímetros, aunque también hay con graduación en pulgadas o en ambas unidades respectivas de medición o longitud. Tenemos el dinamómetro. El dinamómetro, su funcionamiento está basado en la ley de Hooke, la cual declara que el alargamiento unitario que se experimenta un material elástico directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es el uso más común del dinómetro es la báscula para medir el peso de un determinado material. Para ello se sitúa un extremo al material que se desea pesar, mientras el otro extremo se acomoda en un lugar fijo para medirlo mediante la fuerza de la gravedad. Acá podemos ver el dinamómetro. Tenemos lo que es el tornillo micrómico, que viene a ser también denominado como micrómetro, tornillo de la Palmer o calibre Palmer o simplemente Palmer. Su funcionamiento se basa en un tornillo micrómico que sirve para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leerlas en una escala. Esto mayormente lo van a usar los instrumentos de medición, en este caso los microscopios electrónicos y los microscopios ópticos, en el cual van a utilizarse para medir ciertas distancias más pequeñas entre pequeñas bacterias o pequeñas células. También tenemos lo que es la báscula. La báscula es un instrumento usado para hacer la medición de la masa. Exclusivamente existen muchos modelos de todo tipo referente a este instrumento de medición, en el cual se va a realizar el peso de una masa sobre cualquier instrumento. Por ejemplo, tenemos una báscula electrónica, una báscula normal, mecánica. Esto mayormente lo podemos ver en los mercados, en las tiendas, cómo se va a realizar luego el peso de un objeto o la masa de un objeto. El reloj es un instrumento más cotidiano que hay en esta categoría por el hecho de que es usualmente común para todas las personas. Su función es hacer medición en cuanto al tiempo transcurre, igual que los anteriores, goza de las finalidades y sencillez en su medición. Por ejemplo, ya sabemos cómo se puede medir
el tiempo mediante el reloj que marcan las horas, los minutos y los segundos respectivamente. Tenemos la cinta métrica, que es un instrumento usado en la física para medir longitudes relativas cortas. Su uso es completamente manual y puede precisar con distintas unidades de longitud de acuerdo a la necesidad del estudio realizado, en el cual podemos utilizarlo para cualquier tipo de instrumento, mayormente para medir a longitudes largas, en el cual, por ejemplo, una mesa, un recuadro, entre otros instrumentos más. También tenemos el nanómetro o anemógrafo. Mide la velocidad del viento. Es un instrumento muy utilizado en el vuelo de aeronaves y en meteorología para medir el clima. Es el estudio meteorológico por el cual se va a utilizar mayormente este instrumento para medir la velocidad que se va a realizar sobre el viento. Tenemos el calibre. El calibre es un instrumento usado frecuentemente en el sector industrial por sus diferentes cualidades en cuanto a la medición de longitud, pues este elemento es capaz de medir tanto en ambientes externos como en ambientes e incluso en profundidad y bajo ciertas unidades exactas, de acuerdo a la necesidad del interesado de la medición que se va a realizar. Entonces, mediante esto se van a realizar la profundidad y la anchura de cualquier objeto o cualquier longitud que se va a realizar o medir. Bueno chicos, con esto hemos terminado. Hemos visto de cómo ha ido evolucionando todos los instrumentos a lo largo de la historia. Hemos visto de cómo los instrumentos no habían aparecido todavía, sino de que por necesidad del hombre se fueron descubriendo paso a paso o al tiempo de cada uno de los instrumentos realizados en un diferente tiempo en la historia. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me lo hacen saber a mi WhatsApp y les estaré ayudando. Buen día chicos, nos vemos hasta la próxima clase.